los felicito por ese aguante, esa resistencia. Y bueno, es un placer tenerlos acá, es un placer tenerlos siempre en la biblioteca. Y mi nombre es Mauricio Peña, yo soy el director de la sala de conciertos de aquí de la biblioteca. Y tengo el gusto de cerrar esta larga sesión, que nació en parte como una manera de, curiosamente, de celebrar los 50 años de la sala de conciertos. Nuestra reflexión era este año para este proyecto o programa de contexto público, ¿cuál iba a ser el enfoque? El enfoque entonces se escogió interpretar, ¿a partir de qué? Interpretar música, pero y volcarlo a otras disciplinas. Entonces, vamos a cerrar con la disciplina que originó este proyecto. Y vamos a hablar de interpretar, yo creo que al país a través de la música. Entonces, nuestro gran invitado hoy es Antonio Arnedo, nuestro querido Toño. Bueno, Toño, bienvenido. Gracias, es un Mauricio. placer siempre tenerte acá. Y el motivo del concierto, pues es para mí, la verdad, muy, muy emocionante por motivos personales. Y es que a mí ese disco me llegó en el momento que era. El disco Travesía, no sé si todos lo conocen, si no lo conocen deben conocerlo, es un disco muy importante en la historia de la música y en particular del jazz en Colombia. Entonces yo quería preguntarte, o me atrevo a hacer una observación, una reflexión que yo he venido haciendo sobre esta época en la que nace ese disco, en donde nacen tantas cosas a nivel cultural y a nivel político también en Colombia. Con el pasar de los años yo he venido a pensar que mucho de lo que pasó en ese momento es un reflejo, una reacción al espíritu que de alguna manera plasmó la Constitución del 91, que de alguna manera abrió unas puertas que si bien no estaban cerradas, no es que uno viera unas puertas cerradas, pues políticamente y culturalmente sí era un país que se declaraba políticamente muy conservador, y la Constitución del 91 dijo, aquí hay pluralismo, aquí Colombia tiene una identidad plural, hay una culturas propias, y a mí me parece que, no sé, es mi sensación, y es que este disco de alguna manera interpreta ese espíritu de retomar a partir de una música que como es el jazz, de origen norteamericano, de retomar músicas colombianas, retomar identidad colombiana y decir, a partir de lo que yo hago, yo Toño Arnedo hago, puedo ser colombiano. No sé si hay algo, si yo estoy leyendo mucho No. dentro de eso, pero me interesaría saber qué opinas tú de esa lectura. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero que se me ocurrió antes de venir aquí a hablar contigo es el significado de intérprete, ¿no? Antes, aunque aparentemente no estoy respondiendo a la pregunta, la voy a responder desde ese lugar. Intérprete como traductor, no solamente como alguien que se asoma, entiende, asimila e innova, sino como alguien que es capaz de traducir de alguna manera desde la música en el sentido más cercano ese interés, no solamente en la diversidad, porque pues, sí hay una reflexión en relación a que se abrieron los ojos de la nación, en relación a que somos mucho más que españoles e indígenas, a que somos afrodescendientes, a que hay muchas más mezclas de las imaginables, a que esa diáspora es mucho más amplia y mucho más interesante en muchos sentidos porque coaguló de diversas maneras alrededor del territorio, y ahí es donde empieza realmente la reflexión. ¿Cómo hacer una música? Y pues mi reflexión ha venido cambiando con el tiempo, ¿no? Pero en ese momento era cómo hacer una música que nos representara, una música que tuviese un profundo vínculo entre el emocional nuestro, como colombianos, y una música que tuviera además la posibilidad de vestirse
acorde con esa profunda sensación, estoy tratando de escoger la palabra, a veces no soy tan amigo de las palabras, así que téngame paciencia, por favor. Sensibilidad es la palabra. Creo que al recorrer el territorio hay muchas formas de sensibilidad que se traducen en la música. Somos parte, arte y parte de lo que se traduce en cada región de Colombia, pero no es solamente eso. ¿Cómo llegó esa música aquí? Entonces hicimos una serie de viajes alrededor del territorio para entender por qué, por ejemplo, en Córdoba hay más bandas de un tipo de organología, un tipo de música, que en otro lugar de Colombia. ¿Por qué en los llanos orientales no existe eso mismo? ¿O por qué en la costa pacífica esas bandas tienen otra sonoridad o suenan de otra manera? Entonces ahí nos dimos cuenta que los instrumentos se hacían de unas formas determinadas, que lo que había dejado una avanzada de músicos franceses a esa región había coagulado en muchos instrumentistas de viento, que todos esos espacios expresivos fueron formándose poco a poco. ¿Y por qué el jazz? Bueno, yo siempre decía esto cuando hicimos el disco, yo escuché jazz toda mi vida. O sea, en el año 61 llegaron a mi casa los discos de Coltrane, Miles Davis, Charlie Parker, y yo fui concebido en el año 62 y nací en el año 63. O sea que antes de que yo llegara a mi espacio natural, a mi familia, ya la música había llegado, ya estaba presente desde mucho antes, ¿no? Desde que mi papá era muy joven. Pero allí encontré un contacto entre la música de la costa caribe y el jazz. Siempre para mí fue lo mismo. Oír a Lucho Bermúdez o oír a Benny Goodman, me refiero a cuando tendría 2, 3 o 4 años, para mí era exactamente lo mismo, ¿no? A medida que fui creciendo, ya a los 51, 52 años, ya entendí la diferencia, no mentiras, un poco antes, ¿no? Entendí la diferencia un poco más adelante, sí, obviamente, había unas diferencias de estilo, ¿no? Pero esas músicas todas nacen de ese viaje de Europa a América, ese viaje de África a América, y el encuentro de esas músicas con nuestras comunidades indígenas. El disco tiene, o ese proyecto tiene otros músicos que no son colombianos. Satoshi, Ben Monder. ¿Cómo fue esa experiencia de esto tan personal, de esa travesía personal musical, llevarla a personas o tratar de impregnar esa aventura a personas que no necesariamente habían recorrido el país, o no sé si lo recorrieron juntos antes de? Con Satoshi sí hicimos muchos de esos viajes. Satoshi llegó a Colombia en el año 83 tal vez, se enamoró de una niña caleña que lo dejó en la ruina, básicamente, un muchacho de 21 años en Cali, ¿no? Y le tocó venirse a Bogotá. Cuando vino a Bogotá ya a los 22 años, yo lo conocí, somos más o menos contemporáneos, y allí hicimos empatía básicamente a través de mi hermano, de Tico. Tico, no les voy a contar toda la historia porque es muy aburrida, pero cuando lo conocí decidí hacerme músico. Yo ya había tocado algo de música clásica, tocado flauta dulce, pero no tocaba saxofón. Había comprado un saxofón 2 años antes que se quedó debajo de mi cama con la idea de venderlo. Entonces empecé a sacarlo de a pocos, un poco antes de conocerlo a él,
Y ya a Satoshi. A Satoshi, y Satoshi llegó a Bogotá y hicieron contacto con Francisco Sumaqué. Y él se interesó por las músicas colombianas. Había un proyecto con Francisco que se llamó Macumbia, y allí Satoshi empezó a explorar el territorio, convirtiéndose en un virtuoso de la música colombiana y una persona que visualizó la forma de orquestar esta música en un instrumento que hasta ahora había sido utilizado solamente para música de baile, dándole una amplitud, dándole un espacio expresivo mucho más amplio del que estábamos acostumbrados, pero manteniendo el espíritu nuestro. Yo creo que Satoshi es el japonés más colombiano en la faz de la tierra, en muchos sentidos, ama este país, pero dentro de todo su espacio de trabajo, dentro de todo su desarrollo, creció tanto, se fue a vivir a los Estados Unidos, está viviendo en Nueva York hace muchísimos años y ha trabajado con músicos de la talla de Anthony Braxton, Eliane Elias, es decir, después de la experiencia que vivimos nosotros, siguió creciendo y sigue creciendo como músico, pero sigue muy cerca de las músicas colombianas, está trabajando con algunos músicos colombianos en Nueva York, pero en ese entonces pues éramos muy cercanos, muy hermanos, hicimos toda esa travesía juntos y para mí es absolutamente vital traerlo a colación, ¿no? El caso con Ben es diferente. Yo conocí a Ben Monder en el año 93 en Boston y una de las cosas que más me llamó la atención fue su relación con, ¿cómo hago para decir esto sin que sea en términos técnico-musicales? Su relación con el pulso, con su relación con el lugar a donde pone los sonidos al momento de tocar. Lo escuché tocar algo que tiene que ver con la música del norte de África en ese concierto y algo que tenía que ver con la música del medio oeste, del medio de Hungría, con un par de músicos, Jim Black y Ben Street, que son unos músicos grandiosos. Yo quedé absolutamente fascinado con la capacidad de ver la guitarra de una manera que yo nunca había visto. Lo reconocen músicos como Pat Metheny o John Scofield, como una persona, como un genio de eso. Así que cuando íbamos a hacer la grabación, no nos alcanzó para traer a un guitarrista que tocaba con Charlie Hayden, y Mick Goodrick se llama, y entonces yo y Satoshi pensamos, bueno, pero ¿qué hacemos? Tenemos que hacer este disco. No queríamos un pianista, queríamos un guitarrista, y él estaba trabajando curiosamente con Ben Monder. Y me sugirió Ben y dije, es perfecto. Ben es capaz de oír y traducir, interpretar a través de un esquema y entrar en el espíritu de la música casi que a primera vista, casi que es de un estado absolutamente… yo estaba escuchando ahorita a Urián Sarmiento, que va a tocar con nosotros, hablando sobre Freddy Sarrieta y sobre Joche y acerca del estado en el que ellos se mantienen al hacer música, que es muy interesante porque es un estado en el que está siempre en primer lugar la música y el territorio. En el caso de Ben, pues es un músico que creció en Nueva York y que ha estado en contacto con las músicas del mundo, estando allí. Así que cuando empezamos a tocar y él empezó a ver la música que yo había escrito para el disco, fue muy fácil, fue amor a primera vista, y creo que todavía nos amamos profundamente a través del proyecto, porque pues ahorita no hemos vuelto a tocar, la última vez fue hace 3 años más o menos, pero cada vez que tenemos la posibilidad de hacerlo hay un plus, hay algo más, y es porque él tiene esa capacidad, ¿no? Los proyectos que siguieron a Travesía fueron involucrando nuevos músicos y nuevos instrumentos también. ¿De dónde salía esa exploración? Por ejemplo, si no estoy mal, el siguiente disco es Orígenes. Es Orígenes. Es Orígenes. Ese es el que incluye Bombardino. No, Encuentros es Encuentros el que incluye Bombardino. Bueno, hablemos de Encuentros, Okay. porque es un cambio de sonoridad y de intención
bien interesante. ¿Qué pasó entre esos dos discos? Ah, ¿Cómo se dio ese paso más allá de esta primera travesía? lo que hicimos con Encuentros fue buscar la sonoridad de las bandas. Y el instrumento más cercano, característico a la sonoridad de las bandas en toda América es el bombardino. Ese fliscorno tenor, el bombardino es como una especie de tuba pequeñita que está en todas las bandas, se los aseguro, en absolutamente todas las bandas, de México hasta el Brasil. O sea, todas las bandas populares que tienen instrumentos de viento tienen bombardino. Pero en Colombia se ha desarrollado un lenguaje que es propio de ese instrumento y que es absolutamente característico de la costa atlántica y de la costa pacífica. Pero no, me imagino que uno en Berkeley, que fue donde estudió, no encuentra la cátedra de bombardino. Es difícil, hay bombardinos, ahí sí hay músicos que tocan bombardinos, sí, pero por razones... J.J. Johnson tocaba bombardino, el trombonista norteamericano, y hay un par de discos donde él lo usa. Pero no es un instrumento, es más, el Conservatorio de Música en este instante no tiene cátedra de bombardino porque la instauramos hace unos 5 años, pero en este momento no tiene un profesor de planta, del instrumento. Y es una de las cosas que estamos en este momento en proceso de subsanar. Pero es evidente que para nosotros es más importante que para muchos otros. Diría yo que hay un referente muy fuerte en Brasil del trombón de vara, y allá ese es el instrumento que reemplaza el bombardino. Y en México, por ejemplo, el bombardino se usa para acompañar, para hacer las voces detrás de los solos. Pero en Colombia es el instrumento líder, es el que canta alrededor de la melodía. Así que cantar alrededor de la melodía es algo que hace absolutamente genialmente Ramón Benítez, que fue el músico que convocamos. Pues Ramón tocó antes de tocar con nosotros, con Joe Arroyo, con Lisandro Mesa, con todas las orquestas importantes de toda América. Es decir, es un músico de de una gran profundidad, pero que nació de nuestra tradición. Y eso es lo encantador de él. Y es uno de los referentes que a mí me gusta poner como ejemplo, porque nació del discurso colombiano, pero se convirtió en un músico totalmente universal a través de ese instrumento, del bombardino. ¿Cómo ha evolucionado? Yo he visto un cambio muy grande en los músicos colombianos y en su curiosidad por nuestra propia música y también de abordarla desde el campo académico. Toño enseña en el Conservatorio de la Universidad Nacional, es actualmente el director del conservatorio. eh, Hasta el lunes. hasta este lunes. Eh, ¿Cómo ha cambiado eso? O sea, porque tú estás encargado de la cátedra de jazz allá. ¿Cómo han nutrido estas experiencias la interpretación que se hace desde la academia a al espíritu, a la cultura musical de nuestro país? Porque esa es una tensión siempre muy grande para los que no están muy metidos en el mundo de la música, entre la música académica o de tradición, pues que se enseña la música y la música popular que es hágale, toque y va aprendiendo. Y siempre hay una tensión muy grande de esto. ¿Cómo están haciendo ustedes para que ese espíritu que tú encontraste en tus viajes de alguna manera se mantenga y se pueda recrear y enseñar en un ambiente académico? Voy a traer un argumento de la charla anterior, si me lo permiten. Hablaban sobre conservar en el estado en el que se encuentran las manifestaciones. Hay una reflexión en relación a eso que me parece muy interesante. Hay muchas más escuelas propiciando la investigación, que me parece a mí que es el camino en este proceso que ha venido madurando, que no inició así, que es el camino que corresponde para acercarnos a nuestra música. Pero también está lo otro, ¿no?
es que está la parte, lo dije ahora de otra manera, ¿no? Es aprender, asimilar y luego innovar, ¿no? Entonces está cómo traducirnos a través de la música como colombianos, y esa reflexión se hace constantemente en las escuelas de música. Veo con muy buenos ojos la intención que tiene, por ejemplo, en la Universidad del Bosque de abrir una maestría en músicas, nuevas músicas colombianas, como lo quieren llamar, o músicas de vanguardia colombianas, porque ha crecido tanto el espectro, tanto en los contenidos de los festivales de músicas colombianas de hoy, como en esa reflexión que se planteó tanto en la Oficina de Patrimonio del Ministerio de Cultura, como en la Oficina de Música, cada uno con diferentes tipos de referentes, en donde la música nuestra se piensa como un sonido particular. Hay instrumentos que son colombianos, que compartimos con otros espacios, pero hay instrumentos que coagularon aquí, como el tiple, por ejemplo, o la gaita. Hay pocos lugares donde hay instrumentos de viento con embocadura de ese orden y con cabeza de cera. O sea, que hay una reflexión en relación al timbre ahora, en relación a la forma, en relación a cómo esas músicas coagularon en cada una de las regiones. Yo lo veo ahora como mucho más específico. No solamente se hablan de las 5 regiones que se hablaba antes, sino se hablan de microrregiones. Se habla del viaje del bambuco, por ejemplo, cómo se inicia aquí, cómo toma un giro en espiral, cómo llega a la zona pacífica, cómo pasa al Atlántico, cómo todo eso sucedió en términos reales entre el siglo XIX y el siglo XX, y cómo ahora lo vemos en las músicas actuales colombianas. Y dentro de un espectro mucho más grande, porque no solamente la música popular, o esta nueva música contemporánea en donde están estos elementos, sino la música también, la música folclórica como tal, ha venido cambiando sus dinámicas, han venido cambiando sus temas, y han venido cambiando sus reflexiones, y han venido cambiando la manera de interactuar, la forma de interactuar. Y hay unos reflejos, ¿no? Hay unos referentes. Antes no había Facebook, o antes no había formas de comunicarse a través de Internet. Y eso ha abierto muchísimo el panorama, y ahora hay casi que un archivo completo de las músicas colombianas actuales en Internet. Y los jóvenes tienen acceso a esa información. Pero también la música académica. O sea, la reflexión también se hace ahora y no se hacía antes. Nuestros músicos académicos siempre fueron formados para tocar en las orquestas, para tocar o para irse a estudiar al exterior, formados para terminar su formación en algún otro lugar. Cosa que creo no es negativa para nada, no es, pero creo que esa reflexión inclusive ha cambiado. Y ha cambiado porque los compositores también piensan en la relación de ellos con el territorio. Y al pensar en la relación de ellos con el territorio tienen, en muchos casos, la tentación de acercarse a nuestras músicas. No digo que siempre, y no digo que ese sea el camino siempre, pero es un camino. Y es un camino abierto a raíz precisamente de todas esas otras variables que han venido confluyendo, que ya mencionamos aquí, y que terminan enriqueciendo nuestra música, que terminan enriqueciendo el proceso creativo. Una duda, porque el disco pues está celebrando este año, y creo que este no es el primer concierto que celebra el disco este año, ¿o sí? Es el primer concierto en Colombia. En Colombia, ok. Que celebra, es el primero, sí. Ok, bueno, sí, sí, un gran honor para nosotros. Y para nosotros. ¿Cómo ha sido la experiencia de volver a interpretar ese disco? Porque ya han pasado varios años, estás trabajando con nuevos músicos más jóvenes, de pronto algunos muy bebés
No, hay algunos más viejos por dentro que yo, entonces no. Pero algunos de ellos Eso es relativo, eso es habían relativo. nacido seguramente muy recientemente, o ni habían nacido cuando, no, sí habían nacido, cuando el disco se publicó. Y es un momento musical distinto, es un momento histórico distinto, político distinto. ¿Cómo ha sido volver a tomar ese disco y musicalmente, en su espíritu, hay algo que tú sientas que ha cambiado, que se sintió añejo al retomarlo, que se sintió necesario cambiar? Mm, yo no he dejado de tocar esa música. Es decir, hay músicas que yo llevo a donde vaya y hay, por ejemplo, una cumbia que se llama Clarinete Solo. No está hecha para clarinete, pero se llama así, Clarinete Solo. Y la hemos venido tocando y ella misma ha venido cambiando, ¿no? La relación también con los nuevos músicos, ¿no? Pero sí hay una reflexión expedita hecha para este concierto. Y invité a unos músicos que considero son muy importantes en la escena de la música colombiana de hoy, que son eh, absolutamente vitales, ¿no? Porque no solamente hacen la reflexión, sino que hacen música y han aprendido a tocar la música colombiana eh, a su manera, ¿no? Entonces están Urián Sarmiento, Jorge Sepúlveda, Juan Miguel y Daniel Sosa, eh, está Julián Gómez, que fue alumno del conservatorio cuando yo recién ingresé. O sea, con Julián y con Jorge hemos tocado, aunque no parezca, por más de 15 años, con ellos 14, 15 años. Y la última llegada, el último miembro en llegar fue Santiago Sandoval, pero él es hijo de Germán Sandoval, que también participó de ese, de ese proceso, ¿no? Y participa, sigue muy activo. Así que, bueno, yendo al grano, es una forma de aproximarnos a lo que ya había, con la diferencia de una gran conciencia y madurez de los elementos de las músicas colombianas y de la experiencia que estos músicos que hoy van a tocar tienen en relación a nuestra música. Para mí es emocionante. Algunos de ellos están aquí curiosamente y les agradezco que hayan venido a escucharme porque, pues, además de que tienen que oírme tocar, vienen a escucharme. Pero hay básicamente 3 generaciones de músicos esta noche, ¿no? Estoy yo, que soy el único de esa generación. Están Julián, Jorge y Urián, que son parte del otro lugar, ¿no? Están Santiago Sandoval y Ana María Oramas, que es, bueno, Santiago, que está un poco más arriba, y Ana María, que está un poquito más allá, invitados a tocar porque son parte de ese vínculo entre algo que, creo yo, sin lugar a dudas, se ha convertido en una música que es de todos. Hago la reflexión desde otra reflexión que hizo Hermeto Pascual. Una vez la música sale de nosotros, ya no es nuestra, es del que la escucha y del que la desea. Así que hemos hecho ese trabajo, por un lado, pero no la siento añeja, no siento que… De hecho, yo no me siento añejo, ¿no? Y creo profundamente en que va a haber mucho más. Estamos trabajando con Hugo Candelario ahorita, por ejemplo, pero hay un espectro de posibilidades y un potencial que espero como músicos del proyecto podamos entender, podamos madurar y asimilar como algo importante, como algo que ya no es de nosotros, como una responsabilidad con el país, como la responsabilidad que tiene cualquiera de nosotros en relación a lo que viene ahora, en el mejor sentido posible.
no solamente porque somos músicos y reflejo de la sociedad, sino porque hacemos parte integral de una sociedad diversa, como tú decías al comienzo, y de una sociedad que merece toda reflexión, de una sociedad que merece además una música, una literatura, unas artes plásticas que ayuden a hacer catarsis de todos los procesos vividos, que ayuden a entender, que ayuden a propiciar el espacio para sobreponernos, pero no solamente para sobreponernos, sino para construir unas músicas y un entorno que refleje desde esas músicas lo que somos. Y lo decía ahora, en las músicas comerciales ya hay un territorio ganado muy grande, pero aún yo creo que esas músicas están en deuda con nosotros, en muchos sentidos, pero también porque no hemos hecho la reflexión profunda de qué podemos entregar, qué más podemos dar y de qué manera podemos construir desde la música un emocional que nos ayude a abrazar, un emocional que nos ayude a entender, que nos ayude a digerir de una manera constructiva, optimista, positiva. No sé si estoy siendo demasiado utópico o soñador, pero prefiero ser así porque además tengo 3 hijos que merecen mi mayor esfuerzo y mi mejor actitud en relación a lo que somos y cómo somos. Pues yo me arriesgaría a interpretar un poco el concierto de esta noche y la evolución del proyecto de hace 20 años al proyecto que vamos a presenciar hoy. Yo tuve la posibilidad de ver la presentación, si no estoy mal, era de Travesía, en el Teatro Colsubsidio cuando se hizo, hace 20 años. Y para mí era la sensación de verme como colombiano reflejado en un género que me gustaba, el jazz, pero al que había llegado justamente a través de Coltrane, de Louis Armstrong, o sea, de músicos de jazz tradicionales, pero de verme reflejado en mis gustos, pero como colombiano. Viendo un poco el ensamble ahorita que pasé un ratico al ensayo, casi que lo que yo siento es ese país que se abrió, verlo retratado ya en los efectos que tuvo esa apertura, en ver gente más joven, gente que en un ensamble que era de jazz. Yo no sé si hoy podamos decir que lo que va a sonar hoy es jazz, es realmente una música y músicos empapados mucho más del país y de sus tradiciones, de sus instrumentos musicales, y claramente hay una evolución, y es un país que ha aprendido a tomar por los cuernos su identidad y sigue debatiéndose en esa identidad y queriendo explorarla. Entonces me parece muy, muy interesante este punto de esta perspectiva que vamos a tener hoy en este concierto. Yo creo que tenemos 5 minuticos para unas preguntas. No sé si tenemos micrófono. ¿Sí? Buenas tardes. Primero, pues ante todo quiero darle las gracias por estar acá, por brindarnos esta pequeña charla tan amena. Y antes de preguntar, voy a hacer una pequeña introducción a mi pregunta y continúo. Bueno. Tenemos solo 5 minutos. Sí, no me demoro. Primero, pues yo soy una mujer de letras, entonces es un poco complejo para mí entender el mundo de la música porque pues no tengo el bagaje musical ni la apreciación musical para ver la música desde ese sentido. Entonces, digamos que en el mundo de las letras la interpretación se puede considerar desde el papel que tiene el traductor, bien sea pues para llevar un mensaje de la lengua a otra, o bien sea aquel crítico que aprecia una obra desde su mensaje, obviamente conservando la esencia. Pero desde la música, ¿cómo podríamos entender la interpretación? Ya, digamos, las personas que nos encontramos aquí, que vemos la música desde la crítica, desde la apreciación después de la música, entonces la música en sí misma, ¿cómo tendría ese papel de la interpretación? Es mi pregunta. Muchas gracias. Lo que acabas de hacer es muy musical, de hecho, ¿no? Y creo que esa cesura que hay entre nosotros, porque no se da en otros países, por ejemplo, Brasil y la música y la literatura están muy ligados,
Argentina, la música, todo está, la literatura también, México. Así que entender la música como un territorio mucho más amplio es una ganancia. Y entenderla desde las palabras también es una ganancia. Ahora, interpretar, voy a responderlo de la manera más simple y directa. Por ejemplo, hoy voy a tocar con Juan Miguel Sosa, él va a tocar el tiple. Para tocar ese instrumento, como se toca en Colombia, hay que aprender los conectores, hay que aprender la manera de hacer sonar ese instrumento. Y eso implica acercarse a alguien que conoce ese idioma como tal y aprenderlo directamente de esa persona. Casi que sin una instrucción, aunque ahora ya en Colombia hay profesores de tiple que enseñan a tocar muy bien ese instrumento, pero casi que como una forma de comunicar a través de lo que veo. Pero esa traducción yo la comparo como cuando mi hijo Benjamín empezó a hablar, por ejemplo. O sea, él, para poder entender lo que yo decía en su momento, hacía los gestos de lo que tendría menos de un año tal vez, de lo que quería decir, de cómo lo quería decir. En la música pasa exactamente igual, cómo apropiar los rasgos característicos de la forma de tocar el tiple, pero en función de algo mucho más amplio, en función de algo, ya no es solamente ese comienzo y ese punto de partida y esas pequeñas rimas, sino un poema más profundo. Es como pasar de un poeta o de una persona que construye décimas a un Roberto Juarros, ¿no? Es como llegar de un lugar a otro, y ese es el papel del intérprete. Lo mismo pasa con la música clásica. Las notas están allí escritas, pero el proceso de apropiación va a depender de cómo yo entiendo cada frase, igual que con el texto, cómo yo lo asimilo, cómo lo hago música, dónde pongo, dónde respiro, dónde genero la tensión. ¿Dónde concluyo? Eso es. Hay una publicación De de toda su experiencia, de toda su investigación. No. Conocí una revista de folclore colombiano hace unos años, no sé si exista, que publicaba pues todo el contexto musical de Colombia. Muchas gracias. Como dije en un comienzo, no soy tan bueno con las palabras, ¿no? Me cuesta trabajo sentarme a escribir, lo he hecho, sí, pero no me queda mucho tiempo para eso, ¿no? No soy tan hábil para dividir mis espacios para terminar. Y lo que yo hago básicamente es viajar, y lo que investigo está más en relación a la música y lo que quiero tocar que lo que quiero publicar. Sin embargo, puedo recomendar, por ejemplo, a Jairo Moreno, que es un músico formado en los Estados Unidos, que es el bajista de este disco, es doctor en música de la Universidad de Yale, que ha hecho unas publicaciones muy interesantes. Jairo Moreno, si lo quieren buscar, es de Palmira Valle, y vive en los Estados Unidos hace muchos años, pero también está, caramba, se me escapan los nombres en este instante, Ana María Ochoa. Ana María Ochoa y los Colombia. hermanos Ochoa, que son diferentes. Ana María, los tres son paisas, pero Ana María Ochoa ha hecho también publicaciones muy interesantes. Hay unas revistas, Contrapunto, hay unos referentes, y hay muchas publicaciones naciendo ahora que me parece también que es una ganancia muy importante
que es una deuda que hay que saldar en relación al análisis de la música, no desde la musicología, que es parte del trabajo, sino desde la música misma. Y están surgiendo cosas muy interesantes. De todas maneras, yo también me atrevo a decir que Toño sí ha publicado mucho y cosas muy importantes, y son los discos, o sea, son realmente, ese es el aporte que ha hecho Toño al desarrollo de la música en Colombia, y el testimonio de lo que es este disco. En serio, si tienen tiempo, pásense por la taquilla, los invito a escuchar. Es gran música, y es una música que es testigo del momento histórico del país. Yo insisto en mi teoría, y creo que es algo que vale la pena que todos como colombianos lo conozcamos, y claramente el interés que ha generado el aniversario, que ha tenido artículos en Semana, en Arcadia, creo que estuvieron invitados al Festival de Cartagena también. Creo que eso marca que sí hay algo especial en esta música, y sí hay algo que recoge un momento histórico, una expresión cultural, y sobre todo también pues una calidad musical que la tenemos en Toño, y que yo creo que el país seguirá beneficiándose de ello, y de esa sensibilidad y curiosidad y capacidad que tiene Toño como músico de interpretar el país en sonidos. Entonces, pues muy invitados al concierto. No sé, Toño, si quieras cerrar con algo. Es milagroso, ¿no?, poder hacer música. Milagroso poder llegar al lugar donde se hace música. Digo, en el sentido más simple de esa palabra, porque implica una serie de voluntades. En la música que hacemos nosotros, además, es milagroso que estemos en el lugar donde estamos. No digo el lugar físico, ¿no?, sino el lugar de hoy, haciendo esta reflexión, y quiero agradecerla. Y lo que iba a hacer ahora es agradecerte la invitación, agradecer la posibilidad. Estoy muy emocionado, creo profundamente en este proyecto, lo llamamos La Casa. Creemos que a futuro vamos a ser reflejo de la casa, y que vamos a tener la posibilidad de ir pintando poco a poco, y que este espacio y este lugar nos permite consolidar de una manera muy particular y de una manera muy especial, nos ayuda a consolidar ese proyecto. Y pues la travesía continúa. Y hace poco se lo dije a mi papá, ¿no? Mi papá va a cumplir 84 años pronto, está tocando mejor que nunca, y yo le decía, quiero llegar como tú, ¿no?, a ese momento, ¿no?, seguir tocando, seguir sintiendo la necesidad profunda de hacer contacto con la música y con los que la escuchan. Así que agradezco eso. Muchas gracias. Bueno.